Buenas noches. En esta oportunidad vamos a presentar el examen final del producto académico del curso de Derecho Constitucional. Docente del curso, Dr. Luis Benjamín Herrera Agustinza. NRC número 12533. Integrantes: González Hermosa Luis Ernesto y Quispe Pauca Roni, ambos estudiantes de Derecho de la Universidad Continental, naturales de la ciudad del Cusco. Te doy el pase, compañero. Muchas gracias, compañero Luis. Continuando con la exposición. Artículo 139. Principios y derechos de la función jurisdiccional. Inciso 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Dice: ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción determinada por la ley, tampoco sometida a procedimientos distintos de los previamente establecidos, ni juzgado por órganos jurisdiccionales de sección ni por comisiones creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. Le doy el pase a mi compañero Luis, que continúe con la exposición. Gracias, compañero. Entonces, continuando con la exposición, tenemos el contenido doctrinario del principio. Es un caso en donde se reconocen las dos situaciones procesales derivadas de la incurrencia de dicho acusado al proceso que lleva en su contra, y en una forma más específica al juicio oral. Entonces tenemos estos dos casos como son la ausencia y la contumacia. En primer punto tenemos el contumaz. Es aquel individuo quien, a pesar de conocer el proceso que lleva en su contra, se niega a concurrir al mismo, es decir, que conoce de cierto modo que se encuentra comprendido de un proceso penal y sabe que es citado a las diligencias y sin embargo no acude a ellas. En segundo caso tenemos la ausencia. Mientras el ausente es aquel de quien se ignora su paradero, o sea, es aquel procesado al que se tiene identificado, pero no se sabe dónde se encuentra, y por lo tanto es declarado de esa forma. Ignora que se encuentra en un proceso penal, por lo tanto no acude a las citaciones procesales donde es citado. El procesado ausente no ha sido emplazado y no comparece al proceso penal. En cambio, el contumaz sí ha sido notificado del inicio de dicho proceso penal, lo que quiere decir que conoce de dicho proceso, pero se resiste a concurrir al mismo, habiendo participado en una etapa del proceso y deja de participar del mismo. Le doy el pase a mi compañero Ronnie. Bueno, gracias, compañero Luis. Vamos a continuar con la exposición. Vulneración del principio. Esto no quiere decir que es el incumplimiento a la violación a los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional por parte de una autoridad judicial, administrativa, legislativa o un proceso ante una institución privada. Constituye el supuesto apropiado para interponer un recurso de amparo de habeas corpus, inclusive de habeas datus. En efecto, cuando una resolución o decisión lesione un derecho constitucional, ya sea por irregular procedimiento seguido ante él o la falta o errónea interpretación y ampliación de la Constitución. Bueno, el Tribunal Constitucional puede controlar dichas resoluciones y decisiones mediante una acción de amparo o habeas corpus en cualquier etapa del proceso, siempre que han restringido todos los recursos utilizables dentro del mismo proceso que la autoridad se haya negado a asistir el recurso.
Sin embargo, la violación del debido proceso a la tutela jurisdiccional no es solamente una afectación objetiva del orden procesal, sino que en muchos casos se puede una afectación procesal de carácter institutivo. Esto implica la violación, lesión o disminución antijurídica de derechos fundamentales concurrentes o conexos al proceso. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha entendido que los procesos constitucionales construyeron las medidas acordadas para tutelar. Le doy el pase a mi compañero Luis para que pueda continuar con la exposición. Gracias por el pase, compañero. Bueno, continuando con la exposición de este tema, continuamos con la jurisprudencia relevante. El artículo 321 del Código Procesal Penal prescribe que se iniciarán los procesos si hubiese acusados en cárcel o libres, y respecto a los ausentes, se les puede comprender en una sentencia absolutoria, en medida que no quepa duda de su responsabilidad. De lo contrario, se reservarán el juzgamiento. Seguidamente, el Tribunal Constitucional ha considerado que este derecho no se configura como un supuesto de vulneración. Si el imputado que fue citado en su momento decide deliberadamente renunciar o no acudir al proceso o juicio, y siempre que cuente con su representante legal para su respectiva defensa, entonces la sentencia será dictada a pesar de su ausencia. Le doy el pase a mi compañero. Continuando con la exposición, voy a hacer la conclusión. La conclusión nos dice, ¿no?, que el debido proceso está relacionado a todas las materias jurídicas y su violación o incumplimiento puede conllevar a ganar o perder el juicio, ¿no? La violación del principio del debido proceso y la tutela jurisdiccional generan y acreditan la falta de credibilidad en los órganos jurisdiccionales, lo que finalmente origina que trate de solucionar los conflictos a través de otros medios. En el debido proceso se respetan los derechos y garantías procesales. ¿Esto para qué? Para asegurar un correcto juicio a las partes procesales, en donde se concluye con una sentencia que puede ser de carácter condenatorio o absolutorio. Esto quiere decir que es un proceso judicial. Digo, en un proceso judicial existe siempre un perdedor y un ganador. O sea, esto nos quiere decir que siempre alguna de las partes va a ser acusada, ¿no? Por lo que la jurídica nacional busca que aún el justiciable se pierda un proceso. Gracias, señor docente, gracias, compañero, y eso sería todo el tema de la exposición. Muchas gracias. Gracias.